Ok, muy buenos días. Este, Vamos a empezar este webinar hablando acerca de los beneficios de la empresa MOPS y donde nosotros vamos a tener como la persona que va a hablar es el CEO de la compañía, el señor César de MOPS, y vamos a hablar qué es MOPS. Voy a hacer una introducción y lo voy a poner al habla con él, ¿no? Entonces, MOPS. ¿Cuál es la finalidad de MOPS? Es un medio de prevención y autocuidado de la salud, en el que se pueda dar una solución oportuna a una necesidad puntual que requiere la organización, cualquier dolor físico, de manera de prevenir una enfermedad futura o posible incapacidad. Entonces, quiero que conozcan nuestra propuesta de valor y a la vez yo los voy a dejar con César, que les va a hablar de todo lo que es la charla del webinar, ¿ok? Gracias. Adelante, César, por favor. Vale, muchas gracias, Baxter, por la presentación. Bienvenidos a todos. Darles las gracias por la asistencia. A Miguel, gracias por la asistencia. Igual, saludo para ti, Miguel. Muy bien. Lo que vamos a hablar a continuación es darles a conocer cómo trabaja MOPS, cómo podemos hacerle la vida más fácil reduciendo la incapacidad y los dolores de cabeza de su personal, y incluyendo ustedes mismos, gerentes de recursos humanos. Actualmente quiero comentarles, la charla de hoy se basa es por qué la razón del dolor, por qué tengo dolor de espalda, por qué tengo dolor de cuello, por qué tengo dolor de cabeza cuando estoy trabajando, cómo identificarlo y asimismo ir clasificando la tipología de paciente o la tipología de empleado que yo soy. Es indispensable reconocer la función del sistema nervioso central y las subdivisiones del sistema nervioso. Este sistema engloba la importancia y cómo podemos trabajar sobre eso. Entonces, es importante conocer cuáles son los 3 factores que son influyentes en el dolor, y posteriormente a eso conocer nuestro sistema nervioso autónomo. Ya poco a poco lo vamos a ir descubriendo en el transcurso de la charla. Baxter, por favor, dale participación a mi pantalla, a mi imagen, no deja de compartir y darle participación a lo que yo estoy exponiendo aquí en la imagen. Exacto. Entonces, quiero mostrarles las 3 razones fundamentales del dolor. La primera son actividades repetitivas, como ustedes lo ven acá. Actividades repetitivas o movimientos repetitivos. Esto se debe fundamentalmente cuando estamos mucho tiempo sentados. Vamos a clasificar a los empleados en 2 escenarios que ustedes ya los clasifican: operativos y administrativos. Los operativos hacen actividades repetitivas y los administrativos igualmente hacen actividades repetitivas. No hacen las mismas actividades, pero hacen actividades repetitivas, unas estáticas, otras dinámicas. Al tener este tipo de actividades, aquí ya hay un factor de dolor. ¿Listo? Primer factor. Segundo factor es pensamientos positivos o negativos, y también ansiedad o depresión. La ansiedad y la depresión están determinadas en 2 factores: en que en una persona que es muy activa puede tener esa ansiedad, pero también puede tener escenarios de estrés, dependiendo de su nivel de trabajo, de su nivel de toma de decisiones. Y ahí es donde está el segundo factor. Y el tercer factor, que es fundamental, es la alimentación inconsciente. ¿Por qué le llamamos inconsciente? Porque la alimentación hoy en día no es consciente. Hoy dependemos de una dieta, dependemos de qué nos diga un nutricionista, dependemos de todas las tendencias del marketing y todo lo que nos llenan por los ojos,
de esa alimentación brusca, por decirlo así, que no entendemos, solamente nos dejamos llevar por la parte visual, por la parte olfativa, pero el cerebro no está atendiendo a eso. Entonces, ahí es donde es otro factor diferencial. Muy bien. El otro factor que quiero comentarles acá, la alimentación inconsciente, es que nuestro cerebro capta tres cosas fundamentales. La primera, oxígeno. La segunda, triglicéridos o grasas naturales, como el omega 3 o el omega 6. Y la última, azúcar o glucosa, pero esta sí es fundamental que ustedes la reconozcan, y es la glucosa en factor como cacao. ¿Por qué el cacao? El cacao tiene antioxidantes que ayudan a disminuir la inflamación. Entonces, al disminuir esta inflamación o esta tensión, nuestro cerebro baja los niveles de circulación sanguínea y por ende aporta oxígeno y por ende disminuye el dolor de cabeza. Entonces vamos a poner un escenario ya teniendo en cuenta esos tres factores. Recordemos los tres factores. El primero, actividades repetitivas o movimientos repetitivos en nuestro trabajo, sea operativo o sea administrativo. Segundo factor, pensamientos positivos o negativos. El estrés, la ansiedad, el juego de emociones es otro factor influyente. Y el tercero, alimentación inconsciente, que es no sabemos alimentarnos, no sabemos qué comer según nuestras necesidades. Esos son los tres factores fundamentales. Ahora, quiero que conozcan un poco más sobre nuestro sistema nervioso autónomo. Nuestro sistema nervioso autónomo se divide en dos escenarios. El primero es sistema nervioso autónomo simpático y por ende lleva el nombre de activo. Y el segundo es parasimpático y lleva el nombre de pasivo. Entonces voy a darles ejemplos. El sistema nervioso autónomo simpático es un escenario en el cual la persona se mueve mucho, le sudan las manos, por lo general no se puede quedar quieto. Hablemoslo a nivel administrativo, tiene que tomar muchas decisiones, tiene que estar ahí, pero por ende se mete en el trabajo y está tomando muchas decisiones y a la vez tiene muchas actividades. Estático o quizás se puede mover un poco, pero es muy activo. Ahora pongámoslo en ese paciente, también tiene otros factores fundamentales que quiero señalarles. No duerme bien, sufre de insomnio, por lo mismo, por esa misma hiperactividad que tiene. Ahora, hablemos del escenario pasivo, del sistema nervioso autónomo parasimpático, donde nuestra persona, nuestro paciente, en esa situación, está teniendo escenarios de cansancio, todo el tiempo tiene sueño, es calmado, es tranquilo, o no pongámoslo tan trágico, es muy paciente, toma las cosas con calma, puede dormir bien, descansa bien, es más, hay veces duerme mucho. Sí, ahora pongámoslo en un escenario exagerado, duerme mucho, por ende no concilia bien el sueño, tiene situaciones, no padece de insomnio, pero sí tiene otras alteraciones neurológicas que, por ejemplo, maneja bien los estados de ánimo, también es muy sensible, por ejemplo, sonríe fácil. Entonces, todo este tipo de cosas son influyentes en ese tipo de personas pasivas. ¿Listo? Ahora, si tenemos dos situaciones, activo y pasivo, en los dos siempre hay un pro y un contra. Entonces la idea es equilibrar nuestro sistema nervioso autónomo a través de esos tres factores. Actividades repetitivas, es decir que en el primer factor del dolor es actividades repetitivas. ¿Qué debemos hacer? Que nuestro cerebro necesita variabilidad neurológica, estimulación neurológica variable. ¿Qué significa esto? Que necesitamos darle al cerebro variedad de estímulos. Entonces pongamos un ejemplo del sistema nervioso activo. El sistema nervioso activo es un paciente que necesita descansar,
Por ende, necesita escenarios de meditación, necesita escenarios de escuchar, necesita escenarios de calma, de tranquilidad. Ahora en el escenario de pasividad, ¿qué necesita ese paciente? Entonces ahí necesitamos actividades que le permitan estar activo todo el tiempo, hacer ejercicio, pero hacer ejercicio consciente, no irte a subir patios. Ese es el otro factor, porque tú estás en un periodo de pasividad y levantarte de un momento a otro, ahí es donde nuestro cuerpo no está adaptado para eso. Entonces, eso es lo que tenemos que crear, ese equilibrio entre el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. ¿Listo? Entonces, la razón del dolor tiene muchos factores, no solamente intrínsecos, pero también extrínsecos. ¿Sí? O sea, depende del entorno en el que yo esté, depende de la toma de decisiones en la que yo esté, depende de la situación en la que esté viviendo, depende de lo que esté alimentando. Ahora hablemos un poco de la alimentación inconsciente, cómo influye en esos dos sistemas nerviosos. Hay alimentaciones inflamatorias y hay alimentos inflamatorios y alimentos desinflamatorios. Entonces, en este caso, por ejemplo, si una persona está activa, es muy activo, hiperactivo, llamémoslo así, ¿es necesario tomar tinto? La pregunta de millón es que no lo necesita, porque es una bebida hiperactiva, te va a mantener activo, entonces por ende no vas a descansar. Lo necesitas, pero espérate, tu cerebro necesita una pausa, y ahí es donde tú te necesitas calmar para poder mejorar la toma de decisiones. ¿Sí ves? Entonces la alimentación tiene que cambiar, no puedes tomar tinto, tienes que tomar una aromática, tienes que tomar algo más suave que te permite regular tu sistema nervioso central y asimismo regular tu sistema nervioso, tu sistema circulatorio, bajes esos niveles de hiperactividad y puedas tomar mejores decisiones. Entonces, en el caso del pasivo, ¿qué pasa si toma un tinto? Ese personaje sí necesita un tinto, porque el tinto me va a permitir mantenerlo activo. Entonces, al mantenerlo activo, puedo tomar mejores decisiones, ya no me da sueño y puedo seguir. Ahí es el problema que tenemos que regular esa hiperactividad de tal forma que volvamos a mantenerlo estable y que no se me canse, que no le dé periodos de insomnio, porque ahí es donde ya por el exceso de café ese sistema nervioso pasivo se va a apagar y por ende el sistema activo se va a levantar tanto que ya la persona no va a conseguir eso. Entonces siempre hay que buscar el equilibrio. Entonces, ¿qué quiero concluir con todo esto? MOPS llega con una propuesta de valor diferencial en la cual queremos hacernos cargo de tu equipo de trabajo. Hoy en día las empresas tienen un gasto significativo que no incurre en la EPS, que incurre mucho factores de incapacidad, rotación del personal, capacitación nuevamente del nuevo personal. Entonces hay un gasto tanto económico como el 33.3%, pero también hay un gasto energético y también de ambiente laboral, donde hay que ir actualizando el personal y eso no es rentable y de ambiente laboral no es muy bueno. Entonces la idea es fundamentalmente, nos basamos nosotros en gestionar ese dolor, es en gestionar a cada uno de los empleados de tal manera que encontremos la ruta ideal de cada empleado para poder aliviarlo. Entonces nosotros llegamos con esta propuesta de valor en la cual brindamos dos escenarios. El primero es generar un espacio en el cual podamos acompañar de manera presencial, donde el empleado, el director de recursos humanos tiene la libertad de distribuir las sesiones según la necesidad de cada empleado. ¿Qué quiero darme a entender antes de que entre en razón a eso? Primero empezamos nosotros MOPS con un diagnóstico situacional, es decir, entendemos a los empleados, escuchamos a tus empleados, queremos saber en qué situación están. Por ende, evaluamos tres cosas fundamentales: estado de ánimo, segundo, qué tipo de actividades, estilo de vida tienes y tipo de alimentación que estás manejando.
En ese diagnóstico encontramos muchas respuestas, donde podemos clasificar a nuestro empleado entre pasivo y activo. Y en esta situación podemos enrutar a nuestro empleado, enrutar a tu empleado de la mejor forma para que pueda ser más eficiente y pueda trabajar. El ser humano no necesita actividades de bicicleta, actividades variadas en el trabajo. Lo que él necesita es eficiencia y poder controlar sus emociones y poder seguir trabajando, pero de una manera feliz, que pueda sentirse con bienestar y con salud todo el tiempo. Ahora bien, lo que nosotros también buscamos, ya después de que hacemos el diagnóstico, ahí empezamos, el gerente de recursos humanos toma la decisión de establecer un número de sesiones por el mes. Pueden ser 2, pueden ser 2 veces por semana o 2 veces al mes, ya dependiendo de la situación en la que se encuentre cada empleado. Nosotros lo que hacemos es reunir el equipo de trabajo en grupos de 10 máximo, porque ahí es donde nosotros vamos a brindar ese acompañamiento, vamos a orientar todo este tipo de las actividades que van a ayudar a reconocer a nuestro empleado. En ese instante lo que vamos a hacer es actividades de respiración consciente, actividades de movimiento consciente y por último activación neuromuscular. Estas 3 actividades las hacemos con el fin de que identifiquemos y trabajemos la situación de cada empleado. Ya después de eso, nuestro plus es el acompañamiento personalizado 24/7. Es decir, cada empleado cuando tenga un dolor de cabeza ya no va a depender de un fármaco, sino va a depender de recurrir a nosotros, a MOPS, escribirnos y decirnos, mira, tengo un dolor de cabeza, no sé qué me está pasando. Ahí es donde nosotros empezamos a estructurar y a identificar la razón del dolor y le damos respuesta a través de actividades. Les enviamos videos, gráficos, donde ellos pueden practicar los ejercicios de respiración, ejercicios de movimiento, ejercicios que ellos mismos, los mismos empleados pueden hacer desde sus casas para poder aliviar el dolor y poder continuar, ya sea descansar o ya sea tomar la siguiente reunión que tienen. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos durante todo el proceso, acompañar ese proceso. Queremos que los gerentes de recursos humanos estén tranquilos, vivan felices, no tienen tiempo por estar preocupados por su equipo de trabajo. Llega MOPS para facilitarles la vida, para acompañarlos a cada uno de los empleados en su bienestar y en su salud. Muy bien, ahora quiero pasar a la fase de preguntas, donde van a encontrar mejores respuestas a lo que realmente hacemos por ustedes. Ya, perfecto, César. Muchas gracias por tu exposición. De verdad ha sido muy interesante y muy valiosa. Y pienso que es un aporte muy importante para las empresas, sobre todo para los CEOs de la compañía y los directores de recursos humanos, donde pueden minimizar los costos de incapacidad laboral, ¿no? En el panel en este momento tengo a la licenciada Sonia Castellano. La licenciada Sonia Castellano es una persona con muchos años de experiencia en el área de recursos humanos y tiene una empresa de consultoría grande aquí en Colombia, ¿no? Entonces yo quería hablar con Sonia para ver si le gustaría hacer alguna pregunta o tiene alguna duda o alguna inquietud de lo que expuso nuestro CEO, nuestro presidente de la compañía en este webinar, ¿no? Gracias, Baxter. Entré como 5 minuticos tarde, pero alcancé a escuchar la propuesta de César. Me parece interesante. Hay una cosa que me genera inquietud y es la interacción con el equipo, con los médicos. Hay muchas organizaciones que tienen su propio médico o su enfermera, digamos, una persona responsable del área de salud dentro de la organización. Entonces, ¿cómo sería la interacción con ellos de manera que ese límite que existe entre
entre un dolor de cabeza situacional, una cosa que es por tensión, o una cosa, o un dolor de cabeza que puede realmente tener una patología asociada. Me parece que ese es un punto muy, muy delicado bueno, que me gustaría tener y claro, César, mil Claro. gracias. Sonia, gusto en saludarte y gracias por estar aquí. Bueno, te respondo. Eh, la idea es unirnos como empresa. Es decir, si la empresa tiene la facilidad de un médico, la idea es unirnos a ellos y aliarnos, es trabajar de la mano de ellos, porque ellos tienen un diagnóstico más profundo. Nosotros hacemos un diagnóstico situacional, es decir, actualmente cómo se encuentran los empleados y cómo podemos atacar. Pero las empresas grandes que puedan tener un médico o estas áreas de la salud nos ayudan y nos facilitan bastante. Seremos como un complemento a ese médico. No que quiero darle a entender a las empresas que tienen esta facilidad de acceso a un médico. También el médico atiende muchos empleados, ¿sí? Entonces nosotros queremos sistematizar esa atención y por ende queremos personalizarla, de tal forma que un empleado solamente presenta un dolor y está en su casa, no está ni siquiera en la empresa, está en su casa y quiere escribir. ¿Quién le va a responder? Si le escribes al médico, pues esperemos que le responda, pero si no le responde, nosotros vamos a ser los primeros en responder, porque esa es nuestra primicia, estar 24/7 con el empleado. Entonces ahí es donde nosotros seguimos creando ese trasfondo, ese acompañamiento para seguir trabajando en esa transformación. El dolor no se elimina de la noche a la mañana, se puede mermar, los fármacos hacen eso. Los fármacos, tengamos en cuenta que son depresores del sistema nervioso, por eso es que te da sueño. Un dolor de cabeza lo que hace es apagar el sistema nervioso, pero si yo me tomo una píldora, me pone más depresivo y por ende me da sueño. Entonces mi sistema nervioso se apaga y tengo que dormir. Entonces ahí es donde volví a quedar descansado, pero al momento de levantarme no sigo con la misma energía. Tengo más gasto de energía. Entonces ahí es donde la solución real no es el fármaco, sino la solución real es qué está pasando detrás del paciente, qué situación está emocionalmente. No estoy hablando de que dependemos de un psicólogo, no, porque también los empleados están mamados o no quieren, no les gusta que un psicólogo los escuche. Hay que entender más situaciones e ir moldeando y educar a los empleados a ser más conscientes de sí mismos, porque los empleados son los únicos que pueden aliviarse, no pueden depender de un médico. Entonces MOPS a largo plazo, ¿qué va a pasar con MOPS? Que cada empleado va a decir, wow, MOPS me enseñó a ser más consciente. Eso tiene que pasar. No, MOPS me acompaña, MOPS me orienta, MOPS me direcciona mi salud. No todo el tiempo, MOPS, acá tengo médicos todo el tiempo. No, MOPS me enseñó a ser más consciente y por ende soy más activo, por ende tengo menos dolor de cabeza. Es más, eliminé mi migraña. Entonces todo esto es lo que hacemos, ese complemento a los médicos que están internos en las empresas. Sonia, ¿tienes otra pregunta más para nuestro CEO de la compañía? Sí, estaba pensando en la interacción con todo lo que es el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ya. En la que se trabajan también factores de riesgo psicosociales. Claro, pues tú como consultora y como directora de tu compañía y que has trabajado con muchas organizaciones multinacionales, ¿podrías ayudar y sugerirles nuestros servicios? Pues ¿cuál es la idea? La finalidad es que puedan hacer un engage y disminuir su incapacidad laboral y disminuir las bajas y cambios, rotación personal, porque tú como directora de tu compañía, tú tienes que estar contratando personal a tus clientes y resulta que a veces una persona te dura 2 o 3 meses porque le pasó algo a nivel de salud. Entonces, yo pienso que si le enfocas esa parte a un CEO, a un director general de una compañía,
le va a gustar la idea. No sé qué piensas tú, Sonia. Sí, pienso que habría pensado, considerando el tema del sistema de seguridad y salud en el trabajo, sería una articulación muy valiosa, muy interesante y muy delicada, muy fina, ¿no? Una cosa en la que estén muy claramente identificados como los alcances de cada una de las áreas, considerando esos tres: el sistema de seguridad y salud en el trabajo, la propuesta de MOB, y en caso de que haya un médico o una enfermera en la organización, como coordinar esos hilos muy delicada y específicamente, de manera que todo funcione obviamente mucho mejor. Totalmente, Sonia. Ahí lo importante, como te decía, nosotros, ¿cómo decirlo? Hoy en día la pausa activa no es una pausa activa. La pausa activa para MOPS es tomar un café y hablar. Pero al reunir los tres factores que acabas de señalar, seguridad y salud en el trabajo, o la parte de la propuesta de MOPS y lo del médico, son tres acompañamientos, los tres complementos que dan solución oportuna. Mira, cuando hacemos el acompañamiento 24/7, nosotros tenemos muchas respuestas a muchas preguntas que quizás las empresas tienen, pero no encuentran esas respuestas. Por lo mismo, porque no hay un acompañamiento directo, sino es un acompañamiento indirecto. Es decir, vamos a convocar a todos los empleados por seguridad y salud en el trabajo, riesgos psicosociales. Hoy vamos a hacer el Día de la Salud, Semana de la Salud. Entonces se hace un evento en el cual la gente no quiere asistir o y no les interesa ese tema. Todo ese tipo de cosas, los empleados están como aislados, como están cansados de esas situaciones comunes. Entonces ahí es donde llega MOPS a ser disruptivo y decir, mira, espérate, solo necesitamos 10 empleados, donde vamos a hacer esto y esto y esto, y los necesitamos ahí, los más necesitados. No vamos a reunir a todo el equipo de trabajo por el momento, porque la esencia de MOPS no es vamos a conglomerar a todo el equipo, no. Realmente cuántos empleados se te quejaron. Por eso hacemos un diagnóstico situacional, y ese diagnóstico nos va a reportar, son 100 empleados, de esos 100 nos puede reportar 50 que están críticamente al borde de llegar a la incapacidad. Entonces automáticamente tenemos que atacar la prioridad, y posteriormente que ataquemos la prioridad empezamos a ir distribuyendo las otras actividades. Por eso es que MOPS no puede entrar a abarcar todo, o que vamos a hacer lo que yo te digo, pausas activas, porque no es la razón de ser de MOPS. MOPS llega a priorizar lo que realmente necesita la empresa para no llegar al borde de la incapacidad física ni al borde del ausentismo laboral. Entonces, esa es lo que queremos buscar, la prevención. Claro, es interesante, es válido, y pienso que ese es el objeto finalmente, ¿no? No permitir que que las cosas lleguen a su extremo, ¿no? A hacerse cada vez más graves. Totalmente, exactamente. Muy ¿Otra bien. duda, Sonia? ¿Alguna otra pregunta, requerimiento para nuestro CEO? No, por ahora no más. Mil gracias, va a ser muy interesante. Qué bueno, que gracias por haber participado con nosotros, Sonia, de verdad te lo agradezco. ¿Y don Miguel tiene alguna pregunta? No, Baxter, muy claro, muchas gracias. Aquí estaba poniendo atento, cuidado. Ok. Bueno, yo te quiero agradecer, César, de verdad por tu webinar, porque esto va a ayudar a muchas empresas a entender cuál es el concepto de MOPS, hacia dónde vamos, qué es lo que hacemos y hacia dónde nos vamos a enfocar. Y eso es, vamos a decir, el pain point, el punto de
el dolor de cabeza de las compañías que tiene actualmente en Colombia, porque tú sabes que hay compañías, yo diría, en mi experiencia profesional como director y gerente también y trabajando en el área comercial, muchas empresas en Colombia tienen problemas de alta rotación de personal, a veces por incapacidad de la persona a nivel de salud, y sobre todo los call centers y las empresas de telecomunicaciones que manejan, tú sabes, grandes centros de datos, centros grandísimos, porque tienen 200, 300 empleados, entonces... Ahí quiero complementarte algo. Ok, adelante César, por favor. Y tú recalcas algo importante, y es que las empresas tienen ese dolor, pero no saben la razón del dolor. Exactamente, no lo conocen, decir, no han podido entender por qué. Entonces la solución oportuna es, no, vamos a hacerle actividades necesitamos inscribir a los empleados a gimnasio, necesitamos a los empleados pausas activas, aumentar las pausas activas, necesitamos a los empleados hacer, entonces empiezan a hacer un desorden de actividades. Sí, eso se vuelve un 8, pues esto es un desorden, y entonces ¿qué pasa? No termina de entender que el dolor real es que el empleado tiene problemas a nivel de salud, pues dolores crónicos, dolores medios. Entonces nosotros como empresa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Enfocarnos a que ellos puedan solucionar esa situación, y donde van a poder disminuir su capacidad de inactividad laboral, pues es decir, ya no va a haber tanta gente enferma, y entonces van a poder llegar a tener un buen retorno de inversión en sus negocios, pues. Porque estar contratando un personal a cada rato, que una persona te dure 2 o 3 meses, es una carga laboral muy fuerte, y Sonia lo conoce más que yo, pues ella que es directora de recursos humanos y ella es consultora de empresas multinacionales grandes en este país. Entonces ese es el dolor de cabeza de un director gerente de una compañía, de un CEO o de un director de recursos humanos, que tiene que hasta a veces quedarse tarde perdiendo horas de trabajo en ese dolor de cabeza que tiene, y no poderlo disfrutar con su familia. Así es de simple. Así es, Baxter, es un costo muy alto para las organizaciones y para las personas. Perfecto. Y bueno, para concluir, te agradezco, César, tu charla, muy interesante. También tu participación, Sonia, como una persona con muchos años de campo profesional y que conoce el mercado laboral colombiano y ha trabajado muy fuerte con muchos clientes a nivel nacional e internacional. Y don Miguel también, su participación, de verdad. ¿Okay? Gracias a ti, Baxter, muy interesante el rato. Gracias. Igual. Don César, que esté muy bien. Va a ser un gusto. Gracias, Sonia. Gracias, Miguel, por la participación. Gracias, Miguel, que estés muy bien. Gracias, feliz día. Chao, que estén bien. Igual, feliz día para ustedes. Hasta luego.